un saludo cordial a esta virtuosa comunidad. Días pasados, dentro de lo que es mi plataforma de Patreon, se me hizo llegar una inquietud muy particular. ¿Qué distinción hay entre ecología y ecologismo? Ante esto, y antes de dar una simple respuesta que podría ser ecología atiende a conceptos científicos, mientras que ecologismo atiende a una ideología, resulta más que prudente y oportuno compartir la ponencia de una científica que goza de un envidiable currículum y una labor académica de larga trayectoria. Por ello, y sin más dilaciones, he aquí la respuesta magistral que va a aportar Michelle Urrea Vivas para demostrar todo aquello que se esconde detrás del relato ecologista. Ciertamente, aquí no solamente se pondrá en jaque lo que son las famosas energías verdes y el gran relato que hay por detrás, sino cómo ciertos metas capitales como el de Bill Gates o las burocracias internacionales de la ONU terminan generando un desastre climático peor que el que dicen venir a solucionar. Antes de dar inicio y como último mensaje, te recuerdo que si este tipo de contenido te resulta útil, harías un gran favor al compartirlo con tus conocidos, suscribirte al canal y comentar. Desde ya, muchísimas gracias por tu valioso tiempo. Horacio, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Me place poder compartir contigo y con toda tu audiencia este espacio de interacción de conocimiento tan necesario actualmente. Bueno, no sé si ya entrado en materia, comenzamos entonces de una vez a abordar el tema o tienes alguna pregunta así para iniciar. Bueno, vamos a partir con una pregunta inicial que creo que sería fundamental, porque muchas veces se cree que el ecologismo es una ideología, es lo que yo sostengo en mi libro, aclaro desde ya, pero nos olvidamos que en realidad no es cualquier tipo de ideología, sino que es la ideologización de un proceso científico. Al igual que el cientificismo es a la ciencia, el ecologismo es a la ecología. Entonces, ¿por qué no empezar abordando para la gente que de repente no conoce esta diferenciación, cómo emerge la ecología como campo autónomo, como disciplina propia, y cómo fue en todo caso con el tiempo convirtiéndose en una expresión ideológica netamente política, una política de izquierda, hasta 1960? Así que en ese sentido, bueno, desde el campo científico, ¿qué podemos aportar a lo que es la ecología? Mira, yo creo que esa pregunta enmarca todo lo que hay que analizar. Mira, para comenzar, simplemente debemos basarnos de qué significa la ecología. La ecología actualmente se aborda desde dos tipos de entendimiento. Uno visto desde el área científica, ingenieril, y la otra vista como un movimiento de ideología política. Bueno, primero voy a abordar y a desglosar qué significa la ecología vista desde el área científica. La ecología se basa esencialmente en poder cómo garantizarle a una población actual poder satisfacer diferentes necesidades sin llegar a comprometer los recursos hacia un futuro, pero siempre en miras de poder evitar cualquier tipo de exceso que causa la degradación o agotamiento de los recursos naturales. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos referencia explícita a lo que es la ecología, lo que realmente tratamos de plantear o de generar es un modelo dinámico que se vaya adaptando a las diferentes circunstancias específicas, ya bien sea de una ciudad o de un país, e impulsando un crecimiento económico. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando hablamos de ecología, partimos de modelos de sucesión ecológica. ¿Qué quiero decir con esto? Que son modelos que se van jugando con diferentes factores, con diferentes variables y se van adaptando a lo que realmente está pasando en un lugar determinado. Pero estos modelos de sucesión ecológica lo que pretenden es sí o sí la preservación de cualquier tipo de vida, ya bien sea el animal, la humana, la de animales o la vegetal a lo largo del tiempo. Generalmente, cuando nosotros estamos hablando de ecología, debemos de partir también de un concepto sumamente importante que es la ecología industrial y muchas veces se deja rezagado. ¿Por qué? Esta ecología industrial
su componente principal o esencial es poder cerrar los diferentes ciclos de los materiales en los cuales se usan en los diferentes procesos productivos, ya bien sea de bienes o de bienes o de servicios. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay algunos bienes o servicios en los cuales no se les puede cerrar ese ciclo. Doy un ejemplo para que las personas que nos están escuchando en este momento lo puedan aterrizar un poco más. La energía por sí sola no tiene ningún componente que se pueda reutilizar por sus mismas características que son intrínsecas. ¿Qué quiere decir esto? La energía es un flujo y al ser un flujo no puede ser circular o no puede ser cíclica. Y a esto hago referencia a lo que es la primera ley de la termodinámica, que todos sabemos que es la conservación de la energía. La energía no se crea ni se transforma simplemente al pasar del tiempo, no se crea ni se destruye, simplemente al pasar del tiempo se va transformando. Entonces, la ecología industrial y la ecología tienen una herramienta principal que es el análisis de ciclo de vida. Y ese análisis de ciclo de vida yace en aquel flujo y transformación de los materiales que se puede gestionar dentro del mismo proceso productivo o dentro de un mismo sistema, ya bien sea de mercado o de producción. Y lo que pretende es poder hacer una correlación o optimizar estos recursos para ir eliminando las fallas que se presentan dentro del mismo mercado. ¿Qué quiero decir con esto? Que el mercado y la industria lo que hace es identificar cuáles procesos se pueden optimizar, cómo podemos hacer una mejor transformación de esos mismos materiales y volverlos a introducir dentro de la misma cadena de producción. Y esto es lo que pretende, lo que logra y pretende hacia un mediano o largo plazo, es poder generar un equilibrio. ¿Entre qué? Entre los procesos productivos y obviamente entre los sistemas ambientales o el medio ambiente. Lo que podemos concluir de todo esto de manera global es que la ecología, en un sentido completamente empírico, aplicado y en un sentido investigativo, lo que pretende es establecer un modelo de evaluación previamente establecido hacia un lugar definido. ¿Qué quiero decir con esto? Que las características van variando de sitio a sitio, o sea, no se puede pensar un modelo que se ha aplicado a nivel global porque las características son diferentes de cada lugar. Por lo tanto, cuando hablamos de este tipo de ecología, ¿qué pretendemos? Primero, hacer un diseño para la conservación de los recursos. Segundo, hacer un diseño para que estos suministros sean 100% circulares, que obviamente no se va a alcanzar al 100%, pero pues la meta óptima sería el 100%. Tercero, tener un diseño de uso prolongado de estos productos. Y por último, y el más importante, es un diseño en el cambio del sistema. Pero ¿qué es lo que pasa con este diseño para el cambio del sistema? Es muchas veces malinterpretado, porque lo que pretende no es cambiar un sistema económico. Lo que pretende es poder generar valor entre ambas partes, ya bien sea en los sectores que son industriales, que son agrarios, que son manufactureros y el medio ambiente o el entorno biológico. Entonces, de hecho, esto gira realmente en lo que es en sí la ecología. Pero ya cuando nos remitimos a la otra cara de la moneda para poder determinar qué es la ecología vista como aquella herramienta que implementó la política para movilizar una ideología, abordamos realmente lo que es un contexto netamente histórico. Y acá partimos de el personaje inicial, que es Ernest Heisenberg, que en 1869 estipulaba qué era la ecología. Y él decía que la ecología era aquella interacción que se daba entre los individuos y el medio ambiente. Pero como tú ahorita lo dijiste en la introducción, no fue hasta mediados de los años 60 que se comenzó a dar esta transición. Y esta transición fue pasar de el concepto 100% natural de interacción de los seres humanos con la naturaleza a pasar 100% a una ideología política. Y con esto quiero recalcarlo, se comienza a afirmar que el ser humano, al ser 100% dominante sobre un medio natural,
comienza a generar una crisis ambiental inminente. ¿Qué es lo que pasa? Con esto nos referimos 100% a lo que es el concepto de Darwin, del evolucionismo, en el cual se supone que la adaptación de estos organismos hacia el medio ambiente se debe a una selección natural. Y esta selección natural, ¿a qué hace referencia? A aquellos caracteres o aquellos seres vivos que se encuentran mejor dotados y que por lo tanto tienen un patrimonio y tienen una sucesión de genes que les permite dar pie a esta selección natural. Claro, el florecimiento de este concepto tuvo bastantes movimientos ecologistas encabezados por personajes, por ejemplo, como Andrés Ghoz, como Ivani Ischel, como Murray Bookchin, los cuales comenzaron a plantear un pensamiento de regresión. Y este pensamiento de regresión, ¿en qué se basaba? En que la sociedad debía ser completamente anarquista para pasar, o como una previa condición para pasar a aplicar los conceptos de ecología. Y es allí donde podemos comenzar a darnos cuenta que todo este movimiento se sustenta en poder lograr una abolición de lo que es el sistema actual capitalista. Si lo comenzamos a ver también desde años mucho más atrás, o sea, con el espejo retrovisor, realmente nos vamos a las raíces que es en Grecia. De hecho, me refiero a a uno de los médicos que se llamaba Hipócrates, el cual hacía referencia en sus escritos a la importancia de la investigación y del análisis que se veía de realizar sobre cómo las personas se veían afectadas por las diferentes características que tenía el medio ambiente del lugar en donde vivían. Al igual hago referencia a lo que es Aristóteles. Aristóteles también en sus estudios planteaba y anotaba observaciones y análisis para poder registrar cuáles eran las características intrínsecas en las cuales se relacionaba la flora y la fauna en el entorno en el que se encontraba. Y siendo así es que comienzan a plantear diferentes hipótesis que permiten determinar cuál debería ser la relación, pero son factores que lo que permiten es, son factores que son desconocidos y que son influenciados por otros factores externos. O sea, estos factores no son estáticos, van en movimiento. O sea, se presentan diferentes combinaciones para poder determinar o para poder afirmar que en un corto plazo se va a dar un comportamiento de ciertas características. Y pues por último podemos hacer entonces también referencia a lo que es la historia natural. Las tribus primitivas, ¿qué era lo que hacían? Ellos tenían que saber dónde cazar, cuándo cazar y a qué sitios se podían dirigir para poder encontrar sus alimentos, qué sitios de pronto tenían algún tipo de vegetación que de pronto fueran venenoso para ellos y retribuyera en la salud de ellos. Entonces, si nos damos cuenta, todo este concepto de ecología mal direccionado a nivel político, lo que pretende es generar una contextualización en donde lo enfocan directamente a hacer una limitación a nivel poblacional, hacer un cambio en los sistemas productivos, hacer un cambio en toda la parte y gestión estructural gubernamental y por lo tanto, cómo no, pues cambiar las costumbres que son intrínsecas de un país. Y pues bueno, si bien es cierto, la ecología, como vista desde este ámbito de movimiento político, lo enmarcan como la maldición que fue la revolución industrial. Y esta revolución industrial para ellos simplemente es el boom
que necesitaban para decir que necesitamos retroceder hacia la era donde basamos la economía solamente en la agricultura y en la artesanía para ir dejando poco a poco lo que es la industrialización. O sea, según ellos, es la industrialización el medio que mayor contaminación genera. Pero bueno, eso ya por medio de refutación científica, por medio de personas que se han dedicado 100% a desvirtuar ciertos comentarios en los cuales afirman que la revolución industrial fue la que desató estos cambios climáticos, son bastante refutables. Pero aún así, cuando seguimos refiriendo o cuando ellos se siguen refiriendo a esta revolución industrial como lo que dio pie para la degradación ambiental, yo creo que fue el punto inicial para que realmente se consolidara lo que es el ecologismo visto desde el ámbito científico. ¿Por qué? Porque esta revolución industrial lo que hizo fue plantear un modelo de economía neoclásica. Si bien es cierto, se hacía una asignación bastante eficiente de todos los recursos que se tenían hacia el mercado, pero lo que no lograba era poder establecer diferentes herramientas analíticas que permitieran hacer el control sobre estos mismos recursos. Y es allí cuando las industrias, el mercado, se da cuenta que no pueden seguir con un comportamiento en el cual ellos creen que tienen a disposición todos los recursos, porque hay temporadas en donde no los pueden conseguir simplemente porque no están en cosecha o simplemente porque hay temporadas en donde no se puede realizar la producción, y es allí donde ellos dicen, bueno, los recursos no son infinitos, no los tenemos a pedir de boca, no son disponibles y por lo tanto tampoco son fáciles de eliminar. Entonces lo que vamos es aplicar un modelo en el cual podamos hacer la reutilización de estos recursos, pero siempre enfocados hacia un libre mercado, hacia la generación de un sistema 100% productivo. Porque si no se genera un sistema productivo, pues la sociedad, el aspecto económico y el aspecto social caerían, y obviamente la parte política también, porque entonces la economía es lo que mueve las ciudades, lo que mueve el aparato y la estructura de cada país. Y entonces lo que se hace es simplemente generar un equilibrio entre los niveles de explotación de materias primas versus lo que es la protección de los recursos naturales. En cuanto a esto, quiero hacer hincapié en algo sumamente importante. ¿Por qué? Porque cuando se habla de ecologismo a nivel político y para poder implementar o desarrollar un modelo, se desconoce plenamente en esa agenda global lo que es la fragilidad del Estado. ¿A qué hace relación esta fragilidad del Estado? De hecho, mucha gente, muchos políticos la desconocen completamente. Esta fragilidad hace referencia a la vulnerabilidad que tiene cada país, ya bien sea por conflictos internos, por violencia, porque su desarrollo económico no es pleno, porque existen altas tasas de desempleo, porque existe una densidad demográfica bastante grande en ciudades que son, se pueden decir 100% productivas si no encuentra trabajo, o simplemente los espacios son tan reducidos que van generando asperezas entre los mismos habitantes, y esto es lo que va generando una descomposición social. Por ejemplo, si nos remitimos a países como India, países del continente africano, países suramericanos, que son países emergentes, son países tercermundistas que están tratando de salir de una situación económica vulnerable y políticamente también. Entonces, lo que se pretende con esto es poder analizar cada una de las problemáticas y poder evidenciar el riesgo que acarrea
cada tipo de fragilidad a nivel de país. Y bueno, obviamente pues para poder sortear esta fragilidad que se necesita inversión. Y es allí donde estos países tienen que enfocarse y guardar bastante resiliencia ante estas situaciones que van padeciendo pues día a día. Actualmente, cuando nosotros comenzamos a hablar de lo que es la Agenda 2030, pues para el desarrollo de estos objetivos de desarrollo sostenible, nos damos cuenta que esta agenda lo que pretende es llegar al desarrollo de ciertos objetivos que pueden ser, me voy a atrever a decir mi punto de vista, son muchas veces irreales. No se puede llegar a un fin de la pobreza total, no se puede llegar a un acceso total de la energía porque eso requiere bastante inversión y hay sitios que son remotos y por la cantidad, por la mínima cantidad, o sea, no existen, o sea, no se presentan tantos habitantes en ciertas áreas que muchas veces los gobiernos piensan que no vale la pena invertir cierto dinero en esa infraestructura para que llegue a ellos. Tener agua limpia, tener suministro de agua limpia, tener saneamiento, tener una producción y un consumo responsable, son objetivos que a veces son bastante incongruentes con lo que es la realidad. De hecho, es mucho más peligroso o tal vez es mucho más difícil para que estos países como los que ya nombré, India, países de Sudamérica, que todavía no tienen un sistema económico bastante pujante para poder hacer la transformación, inviertan en este paso. ¿Qué es lo que hacen estos países? Primero, pues invertir en su área social y en su área económica, pues para poder salir a flote y así tener ya una fuerza productiva mucho mayor y pues tratar de hacer como el tránsito. Me quiero remitir a ciertos datos porque me parece que con los datos uno evidencia todo. Mira, países europeos, Estados Unidos, Asia Central, hace una inversión de su capital de 5 a 11 dólares per cápita para la protección social. Y esta protección social se da porque ellos no son tan vulnerables como países como Asia Meridional, como países africanos, como países suramericanos, que tienen que hacer una inversión mucho más grande. De hecho, ellos tienen que invertir de 28 a 34 dólares per cápita para subsanar la fracturación de la protección social que ellos tienen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las grandes potencias que están detrás de este desarrollo, de la implementación de esta agenda globalista 2030, o por qué no decirlo, de la gente que maneja con cuerdas, como si fuera un titiretero a estos países, les es mucho más fácil invertir este dinero en campañas de incentivar a las personas a no tener ciertos consumos, a no tener ciertos hábitos de consumos, por ejemplo, a incitarlos a decirles, no, lo mejor es que ustedes no viajen por avión porque si viajan por avión tienen más huella de carbono, o traten mejor de no tener sucesión de hijos porque estamos sobrepoblados, o simplemente traten mejor entonces de no alimentarse con carne, sino enfoquémonos en el consumo de carne sintética. Entonces a ellos les queda mucho más fácil hacer la inversión en este tipo de estrategias que invertir en poder ayudar a subsanar la fracturación inminente que tiene cada uno de estos países. ¿Y esto a qué me refiero? A que si bien es cierto, estos países tienen bastante fuerza productiva, pero al mismo tiempo son bastante ricos en recursos naturales. Entonces, acá se viene como una dicotomía en la cual les decimos a estos países, dejen de consumir carne, dejen de viajar por avión, dejen de reproducirse, porque si se siguen reproduciendo, si siguen consumiendo carne, si siguen contaminando, los recursos con los que nosotros vamos a comprar
todos los recursos naturales que ellos tienen se van a ver afectados. Entonces, directamente las grandes potencias son las que van a resultar un poco, ¿cómo decirlo?, afectadas directamente por todo este tipo de comportamiento. Y ojo, o sea, con lo que yo estoy queriendo decir acá, no quiero que me malinterpreten o creen que de pronto yo soy una escéptica. No, el cambio climático está sucediendo, pero ¿qué es lo que pasa? Hay que tratarlo con bastante racionalidad. Hay que hacer un análisis de datos que sea sensato y que no se vaya ni para un lado de la fatalidad de que estamos diciendo que ya dentro de 5 años o dentro de 20 años todo esto va a ser un cataclismo y todos vamos a morir. Yo creo que debemos centrarnos y debemos enfocarnos más en aquellos científicos que con un análisis exhaustivo que han hecho han demostrado que tal fatalidad no es a tal extremo, que podemos ir cambiando paulatinamente nuestros hábitos, claro, ¿por qué no? Si existe la infraestructura, ¿por qué no vamos a cambiar a una movilidad que sea pues tendiente a hacer emisiones? Pero lo que se trata es de no irnos a los extremos, de no ser apocalíptico, en otras palabras. Bueno, y con esto, no sé, Horacio, me gustaría, siempre me gusta hacer un poco de reflexión de la parte de la investigación que yo estoy realizando y de cómo todo esto se va encajando. Es que son piezas como de un rompecabezas que uno lo va analizando y uno va dándose cuenta que las cosas no es tal cual no las están queriendo hacer ver. Entonces, mira, yo en este momento me encuentro realizando investigación en el sector hídrico. Este sector me baso principalmente en lo que es la parte económica y en la parte política. En este trato de abordar un modelo de economía circular para lo que es el mejoramiento de aquellas falencias que se dan tanto de la infraestructura como de la regulación y la inversión. ¿Qué es lo que pasa? Que actualmente nos están diciendo, bueno, y por datos que cita la ONU, dice que se está presentando tanto crecimiento poblacional que para el 2050 el aumento del consumo de la demanda de agua será de un 55%. Se dice que actualmente 40% de la población a nivel mundial vive en zonas de escasez hídrica. ¿Qué es lo que pasa? Que solamente ellos se están fijando en tener un solo recurso, en tener el recurso de las cuencas hídricas, o sea, el agua que sale de las cuencas hídricas para direccionarlo para el consumo humano. Pero va mucho más allá de eso. Los modelos que se están planteando son modelos que permiten desmentir esas tendencias. Este modelo de economía circular lo que pretende es realizar una regeneración y una depuración de lo que son las aguas residuales para posteriormente ser potabilizadas para otra vez volverlas al consumo. Y de hecho, este modelo lo que logra es tanto lo que ellos quieren, que es poder minimizar los desechos, poder reducir la contaminación y poder no depender tanto de un solo recurso. Entonces, ¿qué se logra con todo esto? Se logra hacer lo que es generar la sostenibilidad, que tanto se habla, y tener una eficiencia productiva a nivel de economía. Y este es el factor principal. De hecho, me gusta también atraer a colación dos casos que son sumamente importantes, el caso de Israel y el caso de Cuba. Todos sabemos que Israel actualmente cuenta con la tasa de regeneración de aguas residuales más alta ahorita a nivel mundial, prácticamente tienen el 80% de regeneración del agua. ¿En qué se basó la estrategia de ellos? No simplemente tener las plantas desalinizadoras, sino tener estas plantas de regeneración y depuración de agua. El gobierno se enfocó en generar una conciencia hacia sus ciudadanos de cómo deben hacer uso y cuidado de este bien. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que los ciudadanos, al darse cuenta
que tenían un suministro constante, pues dejaron de hacer uso de las aguas residuales y comenzaron a malgastarlas. Cuando ellos se dieron cuenta que el Estado comenzó a incrementar estas tasas o los precios que ellos tenían que pagar, pues fue cuando ellos analizaron, bueno, si yo sigo consumiendo de manera desmedida o simplemente consumir por gastar, se va a ver reflejado en mi bolsillo. ¿Qué fue lo que pasó? Ellos dijeron, bueno, ya vamos a tomar una conciencia de uso y de cuidado sobre este bien. Entonces, son países que son bastante equilibrados, o sea, ellos, si bien es cierto, se encuentran en zonas desérticas, pero ellos mueven toda su agricultura basado en la regeneración y desalinización de agua. Ellos no sufren actualmente de escasez. Pero, ¿qué es lo que pasa con Cuba? Cuba, bueno, ya todos sabemos las indolencias que pasan los cubanos, son nefastas, es un gobierno que realmente, bueno, oprime a sus ciudadanos. Pero bueno, más allá de eso, sabemos que ellos no tienen acceso a los servicios básicos y pues por lo tanto el servicio del agua no está exento a este escenario. Bueno, la problemática comenzó a girar que, bueno, ellos no tienen suministro constante del recurso del agua, por lo tanto, algunos países europeos comenzaron a hacer la inversión en infraestructura en Cuba. Claro, la mayoría de dirigentes de Cuba proclaman que estos recursos deben ser gratuitos, pero ¿qué fue lo que pasó cuando ellos comenzaron a tener este recurso 100% gratuito? Comenzaron a malgastarlo, comenzaron a contaminarlo y cuando se dieron cuenta no existía ningún tipo de presupuesto para mantener la infraestructura. Se vino a piso. Entonces, ¿qué les tocó hacer? Poner un precio simbólico, porque cuando tú estás sacando de tu bolsillo para pagar un recurso, ahí es cuando tú comienzas a tener cierto valor y a decir, bueno, ya este recurso a mí ya me está costando dinero, entonces hay que hacer un uso mesurado del mismo. De hecho, el recurso del agua está estipulado por la ONU desde el 2010 como un derecho universal, pero la mayoría, o sea, todos los países pagan aunque sea un precio fijo por este suministro. De hecho, recuerdo muchísimo las palabras de Margaret Thatcher, siempre se me viene a la mente porque esta mujer dijo, fue en 1989, dijo que la privatización del agua era mucho mejor, que hasta la Francia más socialista de esa época sabía que privatizar el agua era mucho mejor que darla gratis. Entonces, claro, a pesar de que sea un derecho humano o un derecho universal, no quiere decir que sea gratis. Y, por supuesto, muchos economistas a nivel internacional, por ejemplo, como Mike Jones o como Lance Cowan o William Buter, ellos sostienen que el agua pasó de ser un recurso natural a pasar 100% a ser una mercancía. Y pues la mayoría de los servicios lo son. O sea, sería muy ilógico decir que uno no paga o sea, la gratuidad de cualquier servicio se paga, ya bien sea la luz, ya bien sea el agua, el servicio de suministro de gas. El derecho a la salud es fundamental, pero pues de igual forma tú tienes que pagar para poder tener acceso a él. Entonces, todo esto es lo que da paso a que estos movimientos generen como un desequilibrio. Y este desequilibrio es como la fuente para ellos poder nutrirse, para poder generar como esa zozobra, como ese estrés, esa incertidumbre de poder ellos como generar ciertas estrategias a nivel económico, o sea, estrategias que los benefician a ellos económicamente, pero que no son sostenibles en el tiempo. Entonces, bueno, principalmente ese sería como un primer acercamiento a lo que es como el análisis en cuanto a los sistemas naturales, a cómo la gente puede hacer paso
de diferentes sistemas, de diferentes modelos que les permite no solamente tener en cuenta un solo recurso, sino tener un abanico de posibilidades, porque uno no solamente se puede basar en una estrategia, o sea, solamente voy a enfocarme en este plan y si me falla este plan, quedan perdidos. Bueno, por esa parte y por la otra, quiero abordar, me gustaría hablar un poco sobre los falsos profetas que hoy en día salen a defender lo que es el medio ambiente. La mayoría de las personas estamos de acuerdo con que la agenda globalista o esta agenda 2030 a nivel ambiental es utópica, pero poder hacer un cambio total en lo que son las energías renovables sin ningún tipo de contaminación es ilógica. Greta Thunberg está promoviendo una movilidad 100% eléctrica, pero no sé si de pronto el grupo que está detrás de ella, que la asesora, no tiene un conocimiento, o tal vez sí lo tiene, pero lo ignoran y no se lo hacen saber. Para poder pasar a una movilidad 100% eléctrica en lo que son los coches eléctricos, los paneles solares, las turbinas eólicas, es necesario de 3 elementos: el cobalto, el litio y el cobre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un carro eléctrico hace consumo de 4 a 6 veces más que un carro de combustión interna. Y la coincidencia que da es que, por ejemplo, República del Congo aporta el 65% de estos suministros, países que están sumergidos en la pobreza. Entonces, al igual que las turbinas eólicas y los paneles solares hacen uso de 12 veces más cobre por cada kilowatts que generan. ¿Y eso qué quiere decir? Que el consumo y la extracción es bastante alto. Entonces, para poder llegar a una minimización de los gases de efecto invernadero, para una movilización 100% eléctrica no se va a alcanzar, porque entonces se están emitiendo gases cuando se está haciendo la explotación minera de estos elementos. Y aún así, cuando estos elementos, o sea, cuando esta infraestructura está siendo utilizada y ya acaba su vida útil, si bien es cierto, se puede reutilizar el 85% de esta infraestructura, hay el porcentaje restante no se puede utilizar, que son ya bien sean las palas, que son los rotores, y estos rotores, estas palas vienen con excesos de pegamento y son componentes como fibra de vidrio, fibra de carbono, que lo único que hacen es coger estos materiales y enterrarlos como si fuese un tipo vertedero. Ojo, y con esto no quiero que me malinterpreten porque la gente dice, ella está en contra de las energías renovables. No, yo no estoy en contra de las energías renovables. Las energías renovables es algo supremamente bueno porque nos ayuda a ir dejando poco a poco lo que son los combustibles fósiles. Igual la extracción de combustibles fósiles no se va a dar, no se va a acabar ni dentro de 5 años, ni dentro de 10 años, porque todavía hay suministros y se van a seguir explotando, mejor dicho. Lo que quiero llegar es que lograr el objetivo utópico del 2030 no se va a poder alcanzar porque siempre va a existir algún grado de contaminación. Y es allí donde se deben de implementar diferentes modelos, de diferentes estrategias que no busque solamente el beneficio económico de los dirigentes políticos, de la gente que hace esta movilización nefasta hacia una crisis apocalíptica. Bueno, principal era pues, hablarte de todo esto y ya de pronto me gustaría también hacer una explicación un poco de lo que hoy Bill Gates está haciendo, que es como la transformación de su pensamiento que tenía en el 2006 de ser una persona completamente escéptica del cambio climático. Comenzó a evidenciarse en el 2016 un cambio de pensamiento radical en este señor,
¿qué fue lo que pasó? Él comenzó a decir, no, antes no creía en el cambio climático, pero bueno, ahora dice que sí se encuentra a favor del cambio climático. De hecho, comenzó a promover diferentes estilos pues para cambiar el estilo de vida, para cambiar lo que uno consume, lo que uno come, cómo se viste, cómo se transforma, cómo se transporta. Entonces, él implementó, de hecho, en África, un sistema 100% fallido. Lo quiso implementar en Estados Unidos, pero los agricultores le dijeron no, nosotros no vamos a cambiar el sistema de producción agrícola, y lo que hizo él fue trasladarlo a África. Entonces es un modelo de revolución verde agrícola que lo hizo en asociación con los Rockefeller y la fundación de Bill y Melinda Gates. Entonces, ¿en qué se basó fundamentalmente? Se basó en hacer una monopolización de los cultivos africanos por medio de diferentes inversiones. O sea, él compraba la tierra y se las daba a las personas africanas para que comenzaran a explotarlas, pero explotarlas con un modelo ya previamente establecido. Y este modelo previamente establecido se basó en lo que son los cultivos y alimentos sintéticos. Monocultivos altamente dependientes de pesticidas con químicos, con fertilizantes, y bueno, queda la casualidad, los que le suministran estos pesticidas, estos fertilizantes, son empresas en las que él invierte y son empresas que hacen explotación de combustibles fósiles para poder producir este tipo de suministros. Por ejemplo, como lo que es Bayer, Monsalvo, bueno, entre otras. Entonces, en pocas palabras, lo que él hizo fue sustituir los cultivos típicos de estas tierras africanas, que si bien es cierto, pues el modelo puede ser que no haya sido exitoso, el modelo de los africanos, el que venían acostumbrados desde hace cientos de años, y él pasó a cambiar los cultivos de sorgo, de mijo, de tapioca, por cultivos 100% transgénicos, de maíz, de soya, que la soya necesita bastante extensión de terreno para poder cultivarlo, y después de cierto tiempo la tierra comienza a volverse infértil, de caña de azúcar, de algodón, bueno, entre otros. ¿Y él qué era lo que pretendía? De hecho, con esto quería disminuir el hambre y la aumentó en un 30%. Entonces, de hecho, los africanos le llaman a la política de él, porque él decía que es la revolución, el modelo de revolución verde africana, pero los africanos lo llaman la revolución agrícola climática estúpida de Bill Gates, porque no funcionó. Y no funcionó porque, bueno, incrementó la hambruna. Él decía que iba a satisfacer, que iba a cambiar los porcentajes de hambre de África. Lo que hizo fue incrementarla en un 30%. En 18 países que la implementó, aumentó un 30%. Aumentó el índice de pobreza de los africanos en 131 millones de personas pasaron a estados de pobreza. Generó, o sea, lo que es las ansias de poder, generar y tener el manejo de cada uno de los sectores, generó un colonialismo, o si bien es cierto lo podemos llamar, generó un feudalismo frente a lo que son las tierras africanas para poder explotarlas, impulsando a los agricultores, impulsándolos entre comillas, porque lo que realmente hizo fue forzarlos o llevarlos hacia un modelo en donde ellos les tenían que comprar los suministros, y tras de eso le tenían que trabajar las tierras a él porque él era el dueño. Entonces, es una serie de incongruencias, y más aún cuando él habla en su libro de cómo evitar un desastre climático, en el cual hace énfasis en poder disminuir los gases de efecto invernadero, pero
Él es uno de los principales inversionistas de empresas que hacen explotación de combustibles fósiles como Excel, Chevron, CocoFinex, Big Oil, entre otros. Entonces realmente se tiene una incongruencia nefasta, podríamos decirlo. Y bueno, que fue también lo que afectó la salud de los africanos y por lo tanto de las personas que hacen consumo de este tipo de alimentos. ¿Por qué? Porque al utilizar pesticidas, al utilizar fertilizantes altamente contaminantes por su carga en petróleo, y en otros químicos, lo que genera es una contaminación tanto de los suelos, tanto de las aguas, de los alimentos que se están produciendo. Son compuestos químicos que son persistentes, que son tóxicos y que se van bioacumulando en la salud, en el cuerpo de las personas, de los animales y por lo tanto de los alimentos. Entonces, cuando tú estás ingiriendo un alimento que tiene tantos POPs, o sea, tantos contaminantes orgánicos persistentes, tú estás deteriorando tu salud, tú estás deteriorando todo tu sistema de el colon, el estómago, se genera sarpullido. Muchos de los africanos han tenido problemas en su salud y son crónicos porque realmente son contaminantes que no se eliminan pasando el tiempo. De hecho, las madres gestantes le pasan a su bebé por medio del cordón umbilical los contaminantes, y aún así cuando ellas están amamantando, alimentan al bebé con la leche, le están pasando también esos contaminantes. Y esto se debe a lo que es una bioacumulación de estos contaminantes, o sea, se van bioacumulando y se magnifican a través de la cadena trófica. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay un depredador y se come a su presa, pues la presa que estaba contaminada con estos tóxicos, con estos químicos tóxicos, pues ahora van a ser parte del depredador. Y así sucesivamente a las escalas de la cadena trófica. Entonces, son tantas incongruencias, son tantas afirmaciones que a veces uno dice, son falsos profetas, son personas que realmente no se centran en una investigación que sea concreta, que sea verídica, en una investigación que vaya enfocada en personas que realmente se dedican a estos temas y que lo hacen de forma también aplicada, porque ellos hacen análisis, si bien es cierto, son datos que intrínsecamente son impredecibles, pero que hacen una aproximación. Entonces, bueno, a grandes rasgos, esto era lo que quería compartir con ustedes. El tema es mucho más profundo, pero bueno, se nos iría mucho más tiempo. Recordá que podés apoyar estas labores suscribiéndote a mi Patreon, lo cual permite no solo mantener los canales de YouTube, sino a su vez generar contenido diario en el sitio web de noticias, el mantenimiento de la radio, la batalla cultural en redes sociales, conferencias gratuitas en distintos países de América Latina, cursos completamente gratuitos para que nadie se quede privado del conocimiento y especialmente las obras de caridad en favor de los más necesitados. Realmente muchas gracias.